¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver el primer tema de la unidad, que es la diferencia entre circuitos analógicos y circuitos digitales. Este es el contenido de los primeros temas. Vamos a trabajar con el tema 1.1, que va a ser de manera presencial el primer día de clases, y lo que abarca el tema 1.2, que son los sistemas numéricos, voy a realizar videos igual que esto, para que el estudiante los mire en su casa y posteriormente el lunes 15 de agosto resolvamos ejercicios en base a la información que ya vieron en los videos. Entonces el lunes 15 de manera presencial vamos a poder resolver dudas y a realizar ejercicios. Bueno, continuando con el tema que les decía, el 1.1, nos dice que vamos a ver la diferencia entre circuitos analógicos y circuitos digitales. Lo que pasa es que la electrónica se divide precisamente en dos clases, ¿no? En circuitos analógicos y en digitales. Los circuitos analógicos trabajan con señales que tienen valores continuos, como son señales físicas que nos rodean, como la temperatura, el tiempo, la presión y la distancia, lo cual se caracteriza precisamente por tener valores continuos, es decir, que entre dos valores, por ejemplo el 20 y el 25, se encuentra una cantidad de valores infinitos en medio de ellos. Para llegar al 20 al 25 no es un cambio brusco, sino que pasa por el 20.001, 20.002 y así valores infinitos hasta llegar de un extremo al otro. Mientras que en los circuitos digitales, que son los que vamos a ver en todo el curso prácticamente, trabaja con valores discretos, principalmente lo que es el 0 y el 1. No existe un valor intermedio entre ellos. No existe el 0.5, el 0.3, nada. Es o 0 o es 1, nada más. Hablando de sensores, los que puede encontrar uno en el mercado, pues hay sensores analógicos, como vendría siendo un potenciómetro, que es un sensor de desplazamiento angular, sensores ultrasónicos, sensores de temperatura, sensores piezoeléctricos, los cuales al variarlos, por ejemplo al girar un potenciómetro, puedes ir graficando la señal de voltaje que te da y te da una señal analógica, ¿no? No puedes brincarte de un extremo al otro sin pasar por todos los valores del medio, que puedes ir graficando de esta manera. Mientras que los sensores discretos, que son los que se pueden usar en sistemas digitales, aunque en la clase por lo general no se usan lo que son sensores, porque pues sería costoso, ¿no? Estar comprando sensores así. Utilizamos en cambio botones o palancas, que a fin de cuentas lo que lo caracteriza es que tiene nada más dos posibles estados, ya sea que esté detectando algo o que no lo esté detectando. Por ejemplo, un botón te detecta nada más si lo presionas o si no lo presionas. Vendría siendo el equivalente al 0 y al 1. Presionado, no presionado, o prendido, apagado, abierto, cerrado. Solamente son sensores que te detectan si existe o no existe una condición, mientras que estos te pueden detectar, te pueden graficar valores continuos. Aquí tenemos unas gráficas de lo que sería una señal analógica. Vemos que tiene valores infinitos entre dos puntos y la señal digital o es 0 o es 1. Se caracteriza por una secuencia de unos y ceros. Podemos convertir una señal analógica en digital. Esto realmente es para que se entienda la diferencia en la electrónica. Durante el curso no vamos a estar haciendo ejercicios de este tipo, sin embargo tenemos que saber con qué estamos trabajando, de qué se trata la electrónica digital, aunque no vamos a estar realizando conversiones entre ellas porque esto ya es para asignaturas como instrumentación electrónica. Aquí lo único que queremos ver es la diferencia que existe entre estos circuitos. Pues bien, decíamos que tenemos una señal analógica que se pudiera convertir en digital, simplemente discretizando en el tiempo, que vendría a ser como un muestreo. Muestrear, por ejemplo, aquí la temperatura cada hora, en lugar de que sean valores infinitos de temperatura, simplemente una vez cada hora. No me importa la media hora ni los 25 minutos, sino que horas cerradas, en punto. Ya que tienes una serie de puntos, puedes dividirla de manera horizontal. Por ejemplo, aquí hay 4 divisiones y asignarles a ellas valores de ceros y unos. Esto más adelante vamos a ver cómo es esta secuencia, son números binarios. Y al estar leyendo aquí los puntos que se van formando correspondientes a estos ceros y unos, se puede construir una cadena de ceros y unos que vendría siendo la señal digital, que equivale a la información de esta gráfica, ¿no? Y bueno, también mientras más divisiones hagamos, pues sería un poco más parecida la señal digital a la original.
son conversiones que se hacen, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo real, las señales de temperatura, presión, todo es con señales analógicas, y cuando la queremos pasar a sistemas digitales, pues ellos cuentan con circuitos, o se pueden fabricar circuitos que hagan la conversión a digital para ya posteriormente transmitirla a otro medio, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, nos dice: los humanos somos seres analógicos, por lo que les digo, las señales cuando hablamos, las señales de presión, es una señal analógica y necesita circuitos como los ADC, que son convertidores analógicos a digital, que van a convertir esta señal de presión que uno genera, la genera una cadena de unos y ceros. Esta cadena de unos y ceros se puede transmitir de una manera más eficiente que una señal analógica. La envías como ceros y unos que contienen la información que querías, y una vez que va a ser recibida en otro usuario, necesitas un convertidor que haga lo contrario, que la pase de digital a analógica para que el humano la pueda escuchar, porque no podemos escuchar unos y ceros, necesitamos escuchar también valores, sonidos que son presión, que son valores analógicos. Entonces, realmente nos vamos a centrar nosotros en estos unos y ceros, pero ni siquiera en lo que estamos hablando de sensores, etcétera. Simplemente los unos y ceros, qué significan, cómo se hacen operaciones entre ellas, muy sencillas. La verdad, la unidad de aprendizaje, la clase es muy sencilla. Y bueno, ¿qué más vemos aquí? Aquí había desventajas de señales analógicas, ¿no? Antes se utilizaba la señal analógica, videos analógicos, música analógica, por ejemplo, estos los videos estos de los carretes que se usaban en el cine hace muchos años, antes de que yo o ustedes nacieran, pues eran grabaciones reales. Eso es la verdad que ni sé cómo se fabricaban, pero hay algunos dispositivos, no sé si hay una imagen, me parece que no, que una aguja iba grabando, rayando tal cual la cinta o un imán, etcétera, lo iba tocando, y eso grababa físicamente la señal. Por ejemplo, los discos de vinilo, que necesitabas una aguja tocando directamente el disco para leerla, era una señal física. Entonces, esta, por ejemplo, en una grabación, aquí nos dice, cada que se reproducía iba perdiendo calidad. No era lo mismo ir al cine el día 1 que ir el día que reproducía la película a ir al mes siguiente, porque de tantas veces que una aguja estuvo leyendo y leyendo y leyendo y tallándola, frotándola, pues iba perdiendo calidad. También ahora sí, hablando no solo del grabado, sino del envío. Al enviar una señal analógica por por cables, etcétera, hay ruido inmerso en la señal, ¿no? De interferencias que vengan de campo electromagnético que esté cerca. Entonces, ese ruido no afecta tanto a las señales digitales como a las analógicas. Además, en la edición de música, de videos, de fotografías, pues no es lo mismo editar aquí algo que está grabado físicamente a unos y ceros que se procesan en una computadora, y que pues los software de edición como Photoshop, Premiere Pro, After Effects, los de Adobe, pues ya están diseñados para no tenemos que trabajar con unos y ceros directamente, ¿no? Sino que es más intuitivo, pero al final lo que están haciendo es editar esa cadena de unos y ceros de una manera muy fácil. Aquí tenemos ejemplos también de sistemas digitales, que son las computadoras, teléfonos móviles, sistemas de grabación y audio y video, instrumentos de precisión digitales. Y en los analógicos tenemos sistemas de audio y video antiguos, fotografía analógica, instrumentos de precisión tradicionales. Ya ven que luego manejan el osciloscopio digital, osciloscopio analógico también. Y bueno, en circuitos digitales nosotros en el laboratorio vamos a estar trabajando con botones, como les digo, que se presionan o no presionan, y lo que son dispositivos TTL, lo vamos a ver ahorita también, que trabajan con dos niveles de voltaje para representar los dos estados, ya sea prendido o apagado, un sensor que detecta o no detecta, simplemente son dos estados posibles. Y las computadoras, y también como vamos a hacer algunos cálculos pues en el cuaderno, en los talleres, es usando lo que es el sistema binario, sistema de numeración binario, que emplea códigos de ceros y unos para representar las condiciones, ¿no? Por ejemplo, que el 0 sea apagado
y que el 1 sea encendido, ¿no? Por ejemplo, simplemente son dos, 0 y 1. Entonces en el laboratorio los dispositivos que vamos a usar son circuitos integrados, pastillas que se conectan muy fácilmente. Eso se va a ver mejor en el laboratorio y más adelante en la clase. Pues trabajan con dos posibles valores. Trabajan con lo que es el 0 y el 5 volts, 0 volts y 5 volts. Simplemente es algo que lo conectas, lo alimentas con 5 volts, el circuito integrado, y en la salida va a entregar ya sea 0 volts o 5 volts, que te va a representar, por ejemplo, si es un LED con 0 volts, pues el LED no va a encender, y si le llegan 5 volts, el LED sí va a encender, te va a representar el apagado y el encendido. Entonces, el 0 volts equivaldría al 0 binario y el 5 volts al 1 binario. Y bueno, también los dispositivos estos TTL, se llama la familia de circuitos integrados, que trabajan con 0 y 5 volts, pues no son perfectos, ¿no? Como se mira en esta imagen. Esta imagen es real, digamos, como vimos antes. Aquí veíamos que una señal digital está compuesta por muchos pulsos. Pulso hacia arriba, pulso hacia abajo, y un pulso perfecto pues es perfectamente cuadrado, pero en la realidad no son tan perfectos, sino que tienen algo de rizado, ¿no? Entonces lo que hacen estos fabricantes es que no es que a fuerza sea 0 volts y 5 volts, sino que hay una tolerancia, por ejemplo, que un rango de 0 a 0.8 volts se va a considerar como un 0 binario o como algo apagado, y algo de 2 a 5 volts vendría siendo el estado alto, el 1 binario. Todo esto se va a considerar como si fuera un 1, o sea, 5 volts. Aunque realmente sea 2.3, 2.4, se considera como 5. Y eso uno ni siquiera se va a dar cuenta, simplemente va a ver que algo está encendido o que no está encendido. Aquí vemos algo de la inmunidad al ruido. Por ejemplo, aquí en una señal analógica, de este lado, vemos que pues una perturbación así puede afectarte bastante a la señal, que te complique leerla, entenderla. Sin embargo, aquí este es un pulso digital, fácilmente uno logra ver que aquí es un 0 y que aquí arriba es un 1. Aunque tenga tanto ruido, es fácil identificar dónde está arriba y dónde está abajo. Entonces, esta señal luego se puede reconstruir fácilmente para ver esto, ¿no? Una desventaja sería lo que veíamos aquí, que no es exactamente la señal original analógica, que es perfecta, no es exactamente igual que la que obtuvimos al digitalizarla. Sin embargo, la información se comprende. Mientras más divisiones hagamos, pues más se va a parecer a la original. Por eso luego manejan que tiempo de muestreo, que haga 1000 muestras por segundo, etcétera. Eso no lo vamos a ver en esta clase, pero es parte de cómo funciona todo. Y bueno, esto nos dice que es más inmune al ruido. No nos importa en este rizado que tiene, simplemente el pulso digital se puede entender perfectamente dónde es 0 y dónde es 1. Mientras que aquí en la analógica sí tendríamos problemas para leer la señal. Y bueno, como decíamos, en esta asignatura solamente vamos a ver las bases de los sistemas digitales. En otras asignaturas ya se van a ver aplicaciones, conversiones analógica a digital, sensores, etcétera. Pero eso ya vendría siendo en clases como sistemas embebidos, sistemas hidráulicos y neumáticos, instrumentación electrónica, automatización y automatización avanzada. En eso ya se mira un poco más aplicado. También uno puede realizar proyectos por su cuenta, y lo que veamos en esta clase, pues aunque sean a veces mucha teoría, digamos, pues es la teoría que necesitas para empezar a practicar realmente, ¿no? Con los sensores, etcétera. Y bueno, vamos a empezar a entender cómo funcionan sistemas digitales, como los microcontroladores, los Arduinos, los PLC. No vamos a usar estos, pero las bases de aquí, la teoría, va a ayudar para que en un futuro que necesites esto, pues lo sepas usar lo sepas usar correctamente. También vamos a armar algunos circuitos. Uh, en nuestro caso no vamos a usar sensores más que en el proyecto final, pero vas a entender cómo funcionan los sensores discretos, ¿no? También. Y realizar programación en LabVIEW, también la teoría que veamos en esta clase, aunque no lo parezca, en LabVIEW se aplica mucho de lo que vayamos a ver aquí. Y eso es todo por esta presentación.